El millonario queda impactado cuando la mendiga responde en árabe durante la limpieza. Rafaela empujaba el carrito de limpieza con su cuerpo cansado y manos ásperas, recorriendo los pasillos brillantes del Gran Victoria, ese hotel que parecía una fortaleza dorada en medio de la ciudad. La opulencia olía a madera pulida, a perfume caro y a poder. Nadie la miraba dos veces. Para ellos, solo era la mujer de uniforme, invisible entre los reflejos de cristales y cadenas de luces. Pero entonces apareció Eduardo Bastos, el magnate de la tecnología más enigmático que circulaba por esos salones. Con su traje perfectamente cortado y ojos que parecían atravesar paredes, se acercó a Rafaela con una pregunta simple, aparentemente inofensiva. ¿Hablas español?, dijo con un ligero acento, curioso, analizando su expresión. Rafaela lo miró a los ojos, y sin dudar, dijo algo inesperado, firme y claro. Naam, atahaddafu al-arabiyya. Sí, hablo árabe. Un silencio roto, solo por el murmullo le. Al instante, recuerdos brillantes y dolorosos irrumpieron en Rafaela. Su aula llena de estudiantes, las paredes cubiertas de letras árabes, el aroma intenso de libros y café, las risas que compartía enseñando lo que amaba. Pero también vino el miedo, la denuncia absurda que la hizo perder todo, su nombre arruinado, su carrera destrozada por mentiras con eco hiriente, un pasado que se ahogaba bajo la sombra de la mentira, esperando un milagro. A su alrededor, el hotel continuaba su desfile de lujo y frivolidad, las risas falsas, los brindis con copas de cristal, la música que parecía venir de otra dimensión. Sin embargo, en esa esquina oscura, la conexión entre ella y Eduardo crecía, tensa, urgente, vibrante. Pero no todos observaban con ojos neutrales. Carlos, el gerente temeroso, el hombre que mantenía el orden con puño de hierro y miedo disfrazado de autoridad, los miraba desde lejos. Sus ojos se entrecerraron. La boca se apretó en una línea dura. Carlos sabía que pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, Carlos apareció, con advertencias envueltas en amenazas encubiertas. El miedo y la rabia se enredaron en el corazón de Rafaela, llenándole la garganta de nudos y las manos de temblores. ¿Podría ella encontrar en Eduardo algo más que un extraño? ¿Un aliado? ¿La fuerza para enfrentarse a ese pasado oscuro que la intentó callar? Y entonces, cuando la sala del Gran Victoria parecía contener la respiración, llegó un mensaje anónimo. La verdad siempre encuentra su camino. ¿Estás lista para enfrentarlo? Un escalofrío recorrió a Rafaela. Todo estaba a punto de estallar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La sala del Gran Victoria se llenó de murmullos. El mensaje anónimo resonaba en la mente de Rafaela, y el eco de sus pensamientos se intercalaba con el ruido constante de risas y copas al chocar. Miró a Eduardo, cuyos ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la verdad? De repente, una explosión de gritos irrumpió en la atmósfera. La puerta del hotel se abrió de golpe, chocando contra la pared. Las miradas se volvieron hacia la entrada, donde un hombre visiblemente agitado irrumpió en la escena. Su rostro estaba desencajado, y entre balbuceos comenzó a gritar. «Han capturado a mi hija. Necesite ayuda». El corazón de Rafaela dio un vuelco. Reconocía ese rostro. Era Javier, un viejo amigo de su pasado, un compañero con el que había compartido risas y preocupaciones en la sala de clases que... «Ayúdame, Rafaela.
La han llevado. No sé a dónde. Suplicó con lágrimas en los ojos. La escena se volvió caótica. El eco de su súplica reverberaba en la sala. Eduardo, que había estado tan absorto en la conversación, ahora intervenía. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó, con una seriedad que hizo que Rafaela lo mirara con auroras de confusión. ¿Qué importaba eso en medio de la tormenta emocional que la arrastraba? Pero la desesperación en los ojos de Javier la obligó a centrar su atención. Una pandilla. No sé cómo, pero la han secuestrado. Me dejaron un mensaje, algo sobre un cambio de rumbo, algo que tiene que ver con tu pasado, Rafaela. Cada palabra lo desgarraba más, y el pánico en su voz lo hacía parecer más pequeño. Rafaela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su historia, esa que había intentado enterrar, exacto, ahora regresaba a su vida como un fantasma. Todo ese tiempo había creído que estaba a escapar de las sombras de su pasado, pero el destino parece. «Calla, no puedes hablar de eso aquí», gritó, lo que provocó murmullos de desaprobación entre los presentes. Rafaela sintió cómo la presión aumentaba. Los ojos se volvían hacia ella y Eduardo, esperando su reacción. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, hubo un estruendo. Carlos miró hacia la puerta, visiblemente alarmado. Un grupo de hombres en chaquetas negras había entrado al hotel, y cada uno de ellos parecía irradiar una tensión peligrosa. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Carlos con voz temblorosa. Uno de los hombres se adelantó, su voz profunda cortaba el aire. «Estamos aquí por lo que le pertenece a Rafaela. Es hora de que ella sepa la verdad». Las palabras fueron como un balde de agua fría. Las miradas se encontraron y el caos se amplificó. Rafaela estaba paralizada. Cuánto de su pasado estaba oscuro y nunca había querido revivir. Ya no era solo una conexión con Eduardo. Ahora su vida se entrelazaba con Javier, con estos misteriosos hombres y, lo más aterrador, con secretos que habían estado ocultos, esperando al momento perfecto para destaparse. «¿Qué verdad?», musitó Rafaela, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Qué sombras estaban por salir a la luz y cambiarlo todo? La tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse. Rafaela sentía cómo su corazón latía desbocado, mientras sus pensamientos daban vuelta como un trompo. «¿Qué verdad?», musitó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. El hombre de chaqueta negra se adelantó, su mirada firme. «Lo que le pertenece a Rafaela, es hora de que sepa la verdad». El aire se volvió denso. Los murmullos en la sala se apagaron, pero la inquietud crecía. Rafaela se sentía entre las llamas y el hielo, la angustia y la curiosidad. Carlos, con el rostro más pálido que nunca, intentó articular una respuesta, pero se le quebró la voz. «Esto no es el lugar para...». Su voz sonó como un lamento, mientras Eduardo se acercaba más. Su mirada buscaba la de Rafaela. Ella podía ver la confusión en su rostro, y también la preocupación. «Rafaela, ¿qué está pasando?». La voz de Eduardo era serena, pero tenía un edge de inquietud. Ella, sin poder pensar con claridad, se giró hacia Javier, quien aún parecía destrozado. «¿Qué sabes?». Su voz fue un susurro, temblando como una hoja al viento. Javier respiró hondo, tomando el valor que le quedaba. Recibió un mensaje, algo sobre... Su rostro se oscureció. «Sobre ti. Dicen que estás en peligro porque conoces algo que nunca debiste saber». Rafaela sintió un golpe. El suelo parecía abrirse a sus pies. «¿Qué quieres decir?». La rabia y el miedo comenzaron a aflorar. En la penumbra, esas revelaciones comenzaban a arder. El hombre de chaqueta negra respondió a la pregunta de Javier con una risa fría. «Tu pasado no está solo en las sombras. Rafaela, el verdadero secreto sobre ti podría cambiarlo todo. No estás sola. Nunca lo has estado». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Rafaela resonó en la sala como un eco vendado. La multitud, ahora en pie, miraba entre susurros. Todo se volvió un torbellino de emociones. «Tu madre», comenzó el hombre. Y en ese instante, todo se detuvo. El tiempo se volvió un susurro, espeso y desesperante. «Hable», exigió Rafaela.
El nudo en su garganta casi la ahogaba. Tu madre no era quien decía ser. La verdad detrás de su muerte, y tu vida, está más conectada con este mismo lugar de lo que imaginas. Te lo diré. No fue un accidente. El aire se heló. Rafaela sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. ¿Qué? ¿Todo este tiempo creí que era verdad? Cada palabra era un golpe más fuerte. Javier nuevamente se hizo presente. Rafaela, escuché cosas, rumores. No sé de dónde vienen, pero hay algo oscuro allí afuera. Personas que la buscan porque creen que tienes algo que les pertenece. Carlos, intentando recuperar el control, se interpuso. Esto es una locura. No deben hablar de eso aquí. Pero su voz sonaba entrecortada. Sabía que lo que decía el hombre de chaqueta era un riesgo, un juego peligroso. De repente, el hombre de negro dio un paso adelante y su mirada se fijó en Rafaela. Y aquí está la parte más sorprendente. Tu madre dejó pistas, pero esa misma persona que te hizo daño está más cerca de lo que crees. Rafaela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esperaba que fuera un mal sueño, pero su realidad era otra. Miró a Eduardo, cuyos ojos se llenaban de preguntas. ¿Quién? Apenas pudo articular, sintiendo el terror crecer en su pecho. Pero antes de que sonara el nombre, la sala estalló en caos. Un grito desgarrador retumbó entre las paredes. Javier se desplomó, un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. El hombre de negro y los demás se volvieron hacia la entrada. Ya es tarde. Debemos salir de aquí. Jazz iluminaba el horror en los ojos de Rafaela. Cada uno en la sala parecía atrapado en una pesadilla. Y en medio de esa confusión, mientras la gente corría y gritaba, Rafaela sintió que su vida estaba pegando un giro. El pasado regresaba con fuerza y no dejaría a nadie sin marcar. La verdad, esa que había evadido por años, estaba surgiendo en un torrente. «Rafaela, ven». La voz de Eduardo la sacó de su estado. Pero al mirar hacia donde él estaba, un hombre con una máscara negra llegó detrás de él. En ese instante, todo se volvió oscuras, y lo último que escuchó antes de caer al suelo fue un grito. «No puedes correr de tu destino». El grito se extinguió en el caos, y el mundo de Rafaela se desvaneció en las sombras. La verdad ya no podía permanecer oculta, y la pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente? ¿Y cuántos corazones más se llevaría su historia? Rafaela sintió que todo giraba en su interior. El grito desgarrador de Javier resonaba en su mente, pero el golpe en su cabeza la hizo tambalear. El hombre de la chaqueta negra había desaparecido como una sombra, y la confusión reinaba en la sala. La gente gritaba, corría, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el pánico y el horror. Javier estaba en el suelo, con el rostro mortalmente pálido y su cuerpo inmóvil. Un charco de sangre se expandía a su alrededor, un espectáculo horrífico bajo las luces brillantes del hotel. La multitud, que antes reía y brindaba, ahora se arrastraba en desenfrenada. En medio. «¡Llama a una ambulancia!», gritó alguien entre la muchedumbre. Los murmullos se intensificaron, pero Rafaela no podía apartar la vista de Javier. Una parte de ella no quería creer lo que había pasado. Desearía que todo fuera un mal sueño. Sin embargo, una figura apareció en el borde de su visión. Eduardo se movía con una tensión palpable, empujando a la gente a un lado. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «¡Rafaela!», exclamó, y su voz cortó a través del caos como un cuchillo afilado. Pero antes de que pudiera llegar a ella, el hombre de chaqueta negra se volvió a asomar en la entrada. Su mirada no mostraba piedad. «Es demasiado tarde para salvarlo», declaró, su voz resonando con una autoridad fría que hizo eco entre los cuerpos que se agolpaban. «La verdad viene de camino y tú no podrás escaparte de ella». «Oh, ¿qué dijiste sobre mi madre?», exigió Rafaela, su voz un susurro tembloroso. Necesitaba respuestas y ya no había tiempo que perder. El hombre sonrió y en sus ojos había un destello inquietante. «Tu madre no murió como te hicieron creer, y la razón por la que ahora estás en peligro
está más cerca de lo que imaginas. Cada palabra lo golpeaba como una ola. Rafaela sintió la presión en su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y espeso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía él de su madre? La desesperación la llenó. Cada sílaba del extraño llevaba consigo una verdad oculta. Entonces, mientras las luces parpadeaban y los gritos se apoderaban del ambiente, un sonido ensordecedor resonó. Una explosión. Las ventanas temblaron y un humo negro comenzó a inundar la sala. Todo se movía en cámara lenta. La multitud gritaba. Algunos caían, otros empujaban hacia la salida. Nuevamente, el caos reinaba. Pero hubo un momento, un giro que dejó a Rafaela helada. La explosión no solo había destruido la calma, había revelado algo más. Entre el humo, una figura familiar emergió. «¡Mamá!», gritó Rafaela, incapaz de procesar lo que veía. La angustia y la incredulidad se debatían en su interior. Era ella, su madre, exactamente como la recordaba, con la misma sonrisa y los ojos llenos de vida. «No es posible», murmuró. Todas las mentiras, todos los secretos estallaban en su mente. La mujer a la que había perdido, a la que había llorado, estaba de pie frente a ella, viva, pero no sola. A su lado había un grupo de hombres con chaquetas oscuras, y lo que le dijeron hizo que el corazón de Rafaela se detuviera un segundo. «Vine a buscarte, hija. El tiempo se nos acaba», dijo su madre, y la voz temblaba de urgencia. «Tienes que venir con nosotros. El secreto ha despertado, y hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para que no descubras la verdad». Los ojos de Rafaela se llenaron de lágrimas. La cámara retrocedió y mostró el caos a su alrededor. El grito de Eduardo emergió entre el estruendo, pero ella solo podía concentrarse en el rostro de su madre. La angustia de años de separación y dolor se desbordaba, mientras la sala se llenaba de humo y pánico. «Tienes que salvar a Javier», interrumpió Eduardo, empujándose a su lado mientras el horror a su alrededor se intensificaba. «No está muerto». «¿Qué?», preguntó ella, sintiendo que se desmoronaba. La revelación destrozaba su entendimiento del mundo, y mientras los hombres llevaban a su madre hacia la salida, un grito desgarrador llenó la sala. Rafaela se giró para ver a Javier, aún en el suelo, temblando, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. Todo se volvió un torbellino de emociones. «Xavier», gritó, y corrió hacia él. Pero los hombres de su madre gritaron: «No tenemos tiempo». La confusión, el dolor, la urgencia, todo se encontraban en un solo instante. Su corazón latía desbocado, y podría perderlo todo en un segundo. Ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de una elección. Las sombras se acercaban, y con cada latido, otras verdades comenzaron a revelarse. ¿Quién era realmente Rafaela? ¿Y cuál era el secreto que la había mantenido atada a ese lugar? La sala tembló, y entre el caos, ella enfrentó lo que realmente representaba su vida. No había vuelta atrás. Todo estaba a punto de cambiar de una forma que nunca imaginó. Rafaela sintió que todo giraba en su interior. El grito desgarrador de Javier resonaba en su mente, pero el golpe en su cabeza la hizo tambalear. El hombre de la chaqueta negra había desaparecido como una sombra, y la confusión reinaba en la sala. La gente gritaba, corría, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el pánico y el error. Javier estaba en el suelo, con el rostro mortalmente pálido y su cuerpo inmóvil. Un charco de sangre se expandía a su alrededor, un espectáculo horrífico bajo las luces brillantes del hotel. La multitud, que antes reía y brindaba, ahora se arrastraba en desenfrenado. En medio del caos, un nudo se formó en la garganta de Rafaela, el miedo se enroscaba como una serpiente fría. No podía ser verdad, no en un lugar como este. «Llama a una ambulancia», gritó alguien entre la muchedumbre. Los murmullos se intensificaron, pero Rafaela no podía apartar la vista de Javier. Una parte de ella no quería creer lo que había pasado. Desearía que todo fuera un mal sueño. Sin embargo, una figura apareció en el borde de su visión. Eduardo se movía con una tensión palpable, empujando a la gente a un lado.
Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «Rafaela», exclamó, y su voz cortó a través del caos como un cuchillo afilado. Pero antes de que pudiera llegar a ella, el hombre de chaqueta negra se volvió a asomar en la entrada. Su mirada no mostraba piedad. «Es demasiado tarde para salvarlo», declaró, su voz resonando con una autoridad fría que hizo eco entre los cuerpos que se agolpaban. «La verdad viene de camino y tú no podrás escaparte de ella». «¿Qué dijiste sobre mi madre?», exigió Rafaela, su voz un susurro tembloroso. Necesitaba respuestas, y ya no había tiempo que perder. El hombre sonrió, y en sus ojos había un destello inquietante. «Tu madre no murió como te hicieron creer, y la razón por la que ahora estás en peligro está más cerca de lo que imaginas». Cada palabra lo golpeaba como una ola. Rafaela sintió la presión en su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y espeso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía él de su madre? La desesperación la llenó. Cada sílaba del extraño llevaba consigo una verdad oculta. Entonces, mientras las luces parpadeaban y los gritos se apoderaban del ambiente, un sonido ensordecedor resonó. Una explosión. Las ventanas temblaron y un humo negro comenzó a inundar la sala. Todo se movía en cámara lenta. La multitud gritaba, algunos caían, otros empujaban hacia la salida. Nuevamente, el caos reinaba. Pero hubo un momento, un giro que dejó a Rafaela helada. La explosión no solo había destruido la calma, había revelado algo más. Entre el humo, una figura familiar emergió. «¡Mamá!», gritó Rafaela, incapaz de profesar lo que veía. La angustia y la incredulidad se debatían en su interior. Era ella, su madre, exactamente como la recordaba, con la misma sonrisa y los ojos llenos de vida. «No es posible», murmuró. Todas las mentiras, todos los secretos te estallaban en su mente. La mujer a la que había perdido, a la que había llorado, estaba de pie frente a ella, viva, pero no sola. A su lado había un grupo de hombres con chaquetas oscuras, y lo que le dijeron hizo que el corazón de Rafaela se detuviera un segundo. «Vine a buscarte, hija, el tiempo se nos acaba», dijo su madre, y la voz temblaba de urgencia. «Tienes que venir con nosotros. El secreto ha despertado, y hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para que no descubras la verdad». Los ojos de Rafaela se llenaron de lágrimas. La cámara retrocedió y mostró el caos a su alrededor. El grito de Eduardo emergió entre el estruendo, pero ella solo podía concentrarse en el rostro de su madre. La angustia de años de separación y dolor se desbordaba, mientras la sala se llenaba de humo y pánico. «Tienes que salvar a Javier», interrumpió Eduardo, empujándose a su lado mientras el horror a su alrededor se intensificaba. «¿Qué?», preguntó ella, sintiendo que se desmoronaba. La revelación destrozaba su entendimiento del mundo, y mientras los hombres llevaban a su madre hacia la salida, un grito desgarrador llenó la sala. Javier se desplomó, un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. El hombre de negro y los demás se volvieron hacia la entrada. «Ya es tarde. Debemos salir de aquí». Jazz iluminaba el horror en los ojos de Rafaela. Cada uno en la sala parecía atrapado en una pesadilla, y en medio de esa confusión, mientras la gente corría y gritaba, Rafaela sintió que su vida estaba pegando un giro. El pasado regresaba con fuerza y no dejaría a nadie sin marcar. La verdad, esa que había evadido por año, estaba surgiendo en un torrente. «Rafaela, ven». La voz de Eduardo la sacó de su estado, pero al mirar hacia donde él estaba, un hombre con una máscara negra llegó detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó, y en un instante, un disparo resonó en el aire. «¡No!», gritó Rafaela, pero la realidad se volvió borroso. Eduardo cayó de rodillas, mirándola con dolor y sorpresa en sus ojos. El tiempo se detuvo, todo se redujo a su grito. Un momento eterno. «Tú no puedes irte otra vez», gritó su madre mientras los hombres la retenían, pero era demasiado tarde. Rafaela se arrodilló junto a Eduardo, su corazón desgarrándose. «No te vayas, por favor». Él sonrió débilmente,
Rafaela, no era una vida vacía, y su mirada se apagó. La multitud, el caos, el humo, todo se desvanecía mientras ella se llenaba de dolor. La traición estallaba en su pecho, y las sombras de su madre comenzaron a cerrarse. «Esto no puede ser», masculló, mientras el hombre de chaqueta negra se acercaba. Sus ojos brillaban con triunfo. «Te lo dije, Rafaela, no puedes escapar de tu destino». El silencio se apoderó de ella, pesado y opresivo. ¿Qué había revelado realmente su madre? ¿Y qué secretos se ocultan detrás de esta traición desgarradora? Ella se encontraba atrapada en un laberinto de mentiras, y ahora estaba sola. La tensión se volvía insoportable, mientras el caos se ampliaba. «¿Y si tú?», musitó, temiendo la respuesta. Pero el hombre ya no estaba. La sala se sumió en el caos y el horror. ¿Qué más podría suceder? ¿Quién sería el siguiente en caer? La verdad que había estado huyendo era ahora una sombra inminente, una sombra que amenazaba con tragársela. Nadie estaba a salvo. Rafaela sintió que todo giraba en su interior. El grito desgarrador de Javier resonaba en su mente, pero el golpe en su cabeza la hizo tambalear. El hombre de la chaqueta negra había desaparecido como una sombra. Y la confusión reinaba en la sala. La gente gritaba, corría, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el pánico y el horror. Javier estaba en el suelo, con el rostro mortalmente pálido y su cuerpo inmóvil. Un charco de sangre se expandía a su alrededor, un espectáculo horrífico bajo las luces brillantes del hotel. La multitud, que antes reía y brindaba, ahora se arrastraba en desenfrenado. En medio del caos, un nudo se formó en la garganta de Rafaela. El miedo se enroscaba como una serpiente fría. No podía ser verdad. «No en un lugar como este. Llama a una ambulancia», gritó alguien entre la muchedumbre. Los murmullos se intensificaron, pero Rafaela no podía apartar la vista de Javier. Una parte de ella no quería creer lo que había pasado. Desearía que todo fuera un mal sueño. Sin embargo, una figura apareció en el borde de su visión. Eduardo se movía con una tensión palpable, empujando a la gente a un lado. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «Rafaela», exclamó, y su voz cortó a través del caos como un cuchillo afilado. Pero antes de que pudiera llegar a ella, el hombre de chaqueta negra se volvió a asomar en la entrada. Su mirada no mostraba piedad. «Es demasiado tarde para salvarlo», declaró, su voz resonando con una autoridad fría que hizo eco entre los cuerpos que se agolpaban. «La verdad viene de camino, y tú no podrás escaparte de ella». «¿Qué dijiste sobre mi madre?», exigió Rafaela, su voz un susurro tembloroso. Necesitaba respuestas y ya no había tiempo que perder. El hombre sonrió y en sus ojos había un destello inquietante. «Tu madre no murió como te hicieron creer, y la razón por la que ahora estás en peligro está más cerca de lo que imaginas». Cada palabra lo golpeaba como una ola. Rafaela sintió la presión en su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y espeso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía él de su madre? La desesperación la llenó. Cada sílaba del extraño llevaba consigo una verdad oculta. Entonces, mientras las luces parpadeaban y los gritos se apoderaban del ambiente, un sonido ensordecedor resonó. Una explosión. Las ventanas temblaron y un humo negro comenzó a inundar la sala. Todo se movía en cámara lenta. La multitud gritaba, algunos caían. Otros empujaban hacia la salida. Nuevamente, el caos reinaba. Pero hubo un momento, un giro, que dejó a Rafaela helada. La explosión no solo había destruido la calma, había revelado algo más. Entre el humo, una figura familiar emergió. «¡Mamá!», gritó Rafaela, incapaz de procesar lo que veía. La angustia y la incredulidad se debatían en su interior. Era ella, su madre, exactamente como la recordaba, con la misma sonrisa y los ojos llenos de vida. «No es posible», murmuró. Todas las mentiras, todos los secretos, estallaban en su mente.
La mujer a la que había perdido, a la que había llorado, estaba de pie frente a ella, viva, pero no sola. A su lado había un grupo de hombres con chaquetas oscuras, y lo que le dijeron hizo que el corazón de Rafaela se detuviera un segundo. «Vine a buscarte, hija. El tiempo se nos acaba», dijo su madre, y la voz temblaba de urgencia. «Tienes que venir con nosotros. El secreto ha despertado, y hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para que no descubras la verdad». Los ojos de Rafaela se llenaron de lágrimas. La cámara retrocedió y mostró el caos a su alrededor. El grito de Eduardo emergió entre el estruendo, pero ella solo podía concentrarse en el rostro de su madre. La angustia de años de separación y dolor se desbordaba, mientras la sala se llenaba de humo y pánico. «Tienes que salvar a Javier», interrumpió Eduardo, empujándose a su lado mientras el horror a su alrededor se intensificaba. «No está muerto». «¿Qué?», preguntó ella, sintiendo que se desmoronaba. La revelación destrozaba su entendimiento del mundo, y mientras los hombres llevaban a su madre hacia la salida, un grito desgarrador llenó la sala. Javier se desplomó, un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. El hombre de negro y los demás se volvieron hacia la entrada. «Ya es tarde, debemos salir de aquí». Ya se iluminaba el horror en los ojos de Rafaela. Cada uno en la sala parecía atrapado en una pesadilla. Y en medio de esa confusión, mientras la gente corría y gritaba, Rafaela sintió que su vida estaba pegando un giro. El pasado regresaba con fuerza y no dejaría a nadie sin marcar. La verdad, esa que había evadido por años, estaba surgiendo en un torrente. «Rafaela, ven». La voz de Eduardo la sacó de su estado, pero al mirar hacia donde él estaba, un hombre con una máscara negra llegó detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó, y en un instante un disparo resonó en el aire. «¡No!», gritó Rafaela, pero la realidad se volvió borroso. Eduardo cayó de rodillas, mirándola con dolor y sorpresa en sus ojos. El tiempo se detuvo. Todo se redujo a su grito. «Un momento eterno. Tú no puedes irte otra vez», gritó su madre mientras los hombres la retenían. Pero era demasiado tarde. Rafaela se arrodilló junto a Eduardo, su corazón desgarrándose. «No te vayas, por favor». Él sonrió débilmente. Rafaela no era una vida vacía, y su mirada se apagó. La multitud, el caos, el humo, todo se desvanecía mientras ella se llenaba de dolor. La traición estallaba en su pecho, y las sombras de su madre comenzaron a cerrarse. «Esto no puede ser», masculló, mientras el hombre de chaqueta negra se acercaba. Sus ojos brillaban con triunfo. «Te lo dije, Rafaela. No puedes escapar de tu destino». El silencio se apoderó de ella, pesado y opresivo. ¿Qué había revelado realmente su madre? ¿Y qué secretos se ocultan detrás de esta traición desgarradora? Ella se encontraba atrapada en un laberinto de mentiras, y ahora estaba sola. La tensión se volvía insoportable, mientras el caos se ampliaba. «¿Y si tú?», musitó, temiendo la respuesta. Pero el hombre ya no estaba. La sala se sumió en el caos y el horror. ¿Qué más podría suceder? ¿Quién sería el siguiente en caer? La verdad que había estado huyendo era ahora una sombra inminente, una sombra que amenazaba con tragársela. Nadie estaba a salvo. Justo cuando Rafaela creía que todo había terminado, un susurro desgarrador surgió del fondo de la sala. «¿Rafaela?», una voz que apenas reconoció, pero que la hizo retroceder. Era su hermana gemela, Laura, quien se había creído perdida para siempre. Laura emergió entre los escombros, sus ojos llenos de desesperación. Pensaba que nunca te vería de nuevo. El mundo de Rafaela se detuvo. Todo lo que conocía se desvaneció. La traición, los secretos, la muerte de Javier. Todo parecía un juego, un rompecabezas sin sentido. «¿Tú no estás muerta?», escapó de sus labios, y la mirada de Laura era un mar de tormenta. «Todo lo que te ha pasado gira en torno a nosotros, Rafaela. La verdad nos ha seguido y ahora está aquí», dijo Laura.
mirándola fijamente, sus manos temblorosas alzándose como si quisiera tocarla. Pero un disparo resonó nuevamente, y la sala se sumió en el horror una vez más. Rafaela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La sensación de traición se colaba entre sus venas. Su madre, su hermana, todo lo que había creído en su vida podría ser una mentira. Sin saber en qué creer, retrocedió y se encontró entre las llamas de su pasado y el dolor del presente. ¿Qué verdad estaban ocultando? ¿Por qué su familia se había desmoronado? ¿Y qué vendría después? La sala se llenó de humo, gritos y llantos. La mente de Rafaela giraba como un torbellino, atrapada entre el deseo de saber y el miedo a descubrir. Una nueva verdad estaba al borde de ser revelada. Un secreto que cambiaría todo. Las sombras se acercaban, y algo oscuro se cernía sobre su vida, su historia, su propia existencia. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y con ella venía el temor constante de perderlo todo una vez más. Rafaela sintió que el corazón le latía con fuerza, una mezcla entre el miedo y la angustia. La figura de Laura, su hermana gemela, era como una esperanza resurgente en medio del caos. El grito de Javier aún resonaba en su mente. Y ahora, entre el humo y el horror, su conexión con su hermana parecía un hilo tenue, pero poderoso. ¿Estás aquí?, preguntó Rafaela, su voz frágil como un cristal que podría quebrarse. ¿Pero cómo es posible? Las emociones se agolpaban, su mente un torbellino de confusión y alivio. Laura, tan real y tan distante a la vez, no era solo un regreso, era un destello de preguntas que necesitaban respuestas. «No hay tiempo, Rafaela, te lo cuento luego», exclamó Laura, pero antes de que pudiera continuar, un temblor sacudió el suelo. Los gritos R. «¡Déjala ir! ¡No puedes hacerle daño!», gritó Eduardo, quien había logrado acercarse, pero su rostro estaba manchado de sombras de desesperación. Rafaela giró la cabeza hacia él, sus ojos llenos de súplica. Eduardo, el hombre de chaqueta negra, sonrió con desdén, mirando a la multitud como si fueran meros objetos en su juego. «¿Qué hay de ti, mujer? ¿Has venido a salvar a tu hermana?» «Lo dudo. La verdad es peligrosa, y tú no la conoces aún». Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué verdad? ¿La verdad sobre su madre?» Se giró hacia su hermana con miedo y confusión, cada palabra que no pronunciaba llenando el aire con más peso. Laura hizo un gesto apresurado, como pidiendo que se acercara. «Esto es más grande de lo que crees», susurró con los ojos cargados de lágrimas. «No tengo tiempo para tus misterios. Javier está en el suelo. Estamos en peligro». Rafael tugurió, la presión en su pecho aumentando como si la oxigenación la hubiera abandonado. Justo entonces, un trueno retumbó, y las luces del Gran Victoria comenzaron a titilar. Un desgarro profundo resonó en el aire, y la multitud se volvió un caos. La figura de Laura quedó a la vista, y de repente un ruido ensordecedor anuló los gritos. Rafaela se dio la vuelta, y en ese momento una explosión surgió del pasillo, enviando fragmentos de cristal al aire, como si el mundo hubiera decidido colapsar de forma espectacular a su alrededor. Caos en su máxima expresión. La gente corría, los gritos aumentaban y el humo llenaba el ambiente. «¡Vamos, Rafaela! ¡Ven aquí!», gritó Laura, irando de su brazo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre emergió entre la niebla de polvo, y lo que Rafaela vio la paralizó. Era su padre, un fantasma de su pasado. «¿Papá?», soltó ella, sorprendida y temblando. El hombre que había creído muerto hace tanto tiempo la miraba con una mezcla de horror y urgencia. «No puedes quedarte aquí, es un engaño». «¿Qué diablos está pasando?», exclamó Eduardo, ocultando su propio terror. «¿Por qué estás aquí? Creí que estabas muerto». «Que te lo expliquen después», dijo el padre, urgentemente mirando a la multitud que se agolpaba. «No hay tiempo. Ellos vienen por ustedes». «Laura, tienes que irte. Ellas saben dónde estás». Todo se desmoronaba. Las revelaciones se apilaban una sobre otra como un castillo de naipes, y Rafaela sintió un estremecimiento en su interior. Después de todo lo que había sufrido, ¿cómo podía seguir sucediendo esto? Un golpe de realidad. Ahora estaba par de su pasado y del peligro inminente.
Pero justo cuando pensó que quizás todo empezaba a tener sentido, sonó un disparo. El impacto fue como un latido profundo que atravesó la sala, y todos se detuvieron. El rostro de Eduardo se tornó pálido. Fue solo un instante, pero en ese segundo, el caos se agudizó. Laura se tambaleó hacia atrás. «No, no», gritó Rafaela, extendiendo la mano. El tiempo se estiró en una agonía interminable. Laura cayó al suelo. La multitud se dispersó. El terror arrasaba la sala como un maremoto. ¿Qué había pasado? ¿Quién había disparado? Del caos, el silencio se apoderó de ella. Rafaela se arrodilló junto a su hermana, su mundo completamente desmoronado. Un giro devastador. El hombre de la chaqueta negra lo había logrado. Todo era un engaño. La verdad que había perseguido, una ilusión, y la única familia que le quedaba caía inerte frente a ella. Todo lo que creía saber estaba basado en mentiras. «Laura, despierta, por favor», imploró, pero no hubo respuesta. El murmullo se intensificó, y el hombre de chaqueta negra sonrió desde la distancia. «La verdad está siempre más cerca de lo que crees, Rafaela. Ahora estás atrapada en la red de tu propia familia». La sala pareció cerrarse a su alrededor. La verdad era más oscura de lo que había temido. La pregunta quemaba en su pecho, y el horror se instaló en su mente. ¿Qué más estaban ocultándole? Rafaela sintió el frío recorrer su cuerpo como un relámpago. El horror de lo que acababa de presenciar, la caída de Laura, la amenaza inminente del hombre de chaqueta negra. Todo ocurrió en un instante. ¿Cómo podía ser real? La multitud la miraba, el pánico desbordado en cada rostro. Pero ella solo tenía ojos para su hermana y el creciente charco de sangre que se formaba a su alrededor. «Laura, despierta», gritó. Sus manos temblorosas la buscaban en vano. Pero el silencio que siguió fue aún más desgarrador que el grito. La confusión se cernía sobre ella. El mundo alrededor de ella se convirtió en un torbellino de caos. Gritos, llantos y un eco de desesperación resonaban en su mente. «¡La ambulancia! ¡Alguien llama a una ambulancia!», clamó Eduardo, abrumado. Su rostro, una mezcla de furia y tristeza. «No hay tiempo», rugió el hombre de chaqueta negra, avanzando, su presencia imponente. «Ya es demasiado tarde para ella. La verdad es lo que realmente importa ahora, Rafaela». Las palabras se instalaban en su pecho como balas. El hombre se movía entre las sombras, como un titiritero detrás de un velo. Cada movimiento suyo era una danza macabra, un acto de venganza por secretos ocultos que todos parecían estar protegiendo. «¿Qué sabes de mi madre?», le exigió Rafaela, el nudo en su garganta tan apretado que apenas pudo pronunciar las palabras. «Tu madre», comenzó el hombre, y el aire se volvió pesado. «No hay tiempo para las mentiras. La verdad es una herencia, y tú, Rafaela, eres el último eslabón. Sin embargo, hay algo que no sabes». El ruido se desvaneció a su alrededor, y su mente giró. Promesas, sombras y secretos. Era demasiado, pero su rostro se endureció, y la ira comenzó a asomarse entre las grietas del dolor. «Dímelo», exigió, sintiendo cómo los ojos de todos se concentraban en ella. «¿Qué se supone que debo saber?». Fue entonces cuando la balanza giró de manera abrupta. En medio del mar de caos, la multitud se separó, y una figura emergió del humo. «Rafaela», resonó una voz familiar. Ella frunció el ceño, forzando la vista. La figura se acercó, y en un parpadeo, el rostro la impactó. Su madre, viva, con más energía de la que había visto en años. «¡Mamá!», gritó Rafaela, mezclando el alivio con el horror. Las emociones chocaron. Cada latido era un eco ensordecedor del pasado. ¿Era real? ¿Cómo podía estar aquí? «¡Hija!». Su madre extendió los brazos, pero Rafaela vaciló. No se atrevía a acercarse. «No te preocupes, estoy aquí. Ha pasado demasiado tiempo», dijo, el miedo reflejado en sus ojos. Su expresión, entre la angustia y la determinación, era un caleidoscopio de emociones. «¿Por qué?», comenzó a preguntar Rafaela. Pero el hombre de chaqueta negra interrumpió, alzando la mano. «¡Basta!», gritó.
su voz resonando como un trueno. No te acerques, no le digas a ella la verdad. ¿Qué verdad? La rabia y la confusión surgieron en su interior. Todo era un laberinto retorcido. La verdad era más eludible que el humo en el aire. Todo lo que crees saber es una mentira, dijo su madre. El tono de su voz era firme y claro. El poder del pasado es mayor de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rafaela, sintiéndose arrastrada hacia un precipicio que temía no poder evitar. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un disparo cortó el aire. El sonido resonó con un eco desgarrador que reverberó en su pecho. ¡No!, gritó Rafaela, pero la realidad se desvaneció en una neblina de horror. La escena se volvió un collage de imágenes borrosas. Su madre, Eduardo, Laura, todo giraba a su alrededor. La figura de su madre, que había parecido tan sólida, se desvaneció como un espejismo, revelando una faceta oculta. Un grito irrumpe en sus pensamientos, y cuando el humo se disipó, fue entonces cuando vio la verdad dolorosa. El hombre de chaqueta negra y su madre estaban conectados de una manera inimaginable. No era solo un extraño, la traición le atravesó el corazón. Y en ese momento, las miradas se cruzaron y algo cambió. Una mirada fría como el acero iluminó los ojos de su madre. «Lo siento, Rafaela», murmuró con pesar, pero sin un atisbo de arrepentimiento. «Lo que está por venir no puede evitarse». La sala, que había sido un teatro de locura, se había convertido en una trampa. Y mientras el grito del hombre de chaqueta negra resonaba, el mundo de Rafaela se tambaleaba. «Todo esto fue un plan, una manipulación», gritó. Las palabras ardían en su boca. «No puede ser». La tragedia estaba en el aire, la verdad envenenando cada respiración. La historia de Rafaela, su vida entera, estaba a punto de desmoronarse en pedazos. «¿Qué más hay?», pensó, aterrorizada. Pero el caos ya había comenzado, y con él su vida nunca volvería a ser la misma. Rafaela sintió el frío recorrer su cuerpo como un relámpago. El horror de lo que acababa de presenciar, la caída de Laura, la amenaza inminente del hombre de chaqueta negra, todo ocurrió en un instante. La multitud, una sombra aterrorizada, parecía esperar a que ella rompiera el silencio. «Mamá», gritó Rafaela, y cada palabra provenía desde un abismo de angustia. Su madre, ahora por fin aquí, pero con una mirada que parecía más bien un presagio. Todo lo que había esperado se desvanecía, así como la imagen de Laura, tendida en el suelo con su rostro inerte. «No hay tiempo, Rafaela», exclamó su madre, un tono de pánico oculto en su voz. «Tú debes irte. Ahora». «¿Por qué?». La ira y la confusión amenazaban con desgarrar a Rafaela. Había tantas preguntas atoradas en su garganta, pero toda la sala parecía contener la respiración, atenta a lo que vendría. «Ellas vienen por ti», dijo su madre, y un escalofrío recorrió la espalda de Rafaela. «No solo son los hombres de negro, hay algo más, algo que llevas dentro». Rafaela sintió que el tiempo se detenía. La revelación se colaba por cada poro de su piel. Todo lo que había asumido desde ese momento, el dolor, la traición, los secretos, ¿qué estaban ocultando ahora? La imagen de su madre se nubló, y fue ahí cuando la verdad la golpeó. «¿Qué quieres decir con que hay algo dentro de mí?». El hombre de chaqueta negra, observando desde la distancia, agarró su cinturón con fuerza. «No debería haberse mencionado eso aquí, pero ya no hay vuelta atrás», murmuró, su voz llena de desdén. «La verdad siempre golpea más fuerte en el suelo de los secretos». En ese momento el suelo tembló. Un estruendo ensordecedor retumbó en la sala, y la multitud se esparció como papel en el fuego. El sonido de cristales rompiéndose llenó el aire y el caos se desató. De repente, las puertas de emergencia se abrieron de golpe, y del humo emergieron más figuras, hombres y mujeres, todos con el mismo símbolo en el pecho, una serpiente enroscada. A Rafaela le dio un vuelco el estómago. «¿Qué? ¿Quiénes son ellos?», preguntó, el terror palpitando fuerte y presente. «Tu familia», respondió su madre, con la voz temblorosa. «No solo somos 3, somos muchos. Ellos buscan lo que llevas tú». «La sangre que corre por tus venas contiene el secreto». Rafaela sintió que el aire se volvía denso. «¿El secreto? ¿Qué estás diciendo? ¡Basta!».
pero las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco interminable, y una idea comenzó a formarse, oscura y pesada. Una figura emergió entre la multitud. Era Carlos, el gerente del hotel, que había permanecido al margen durante tanto tiempo. «No tienes idea de lo que has desatado», gritó, y en su mano sostenía algo brillante. Rafaela apenas tuvo tiempo de pensar antes de que Carlos alzara el objeto hacia el grupo que se acercaba. Un arma. «¡Retrocedan!». Un disparo cortó el silencio, y en el mismo instante, un grito desgarrador recorrió la sala. El impacto fue terrible y confuso. La sangre salpicó, y todo alrededor de Rafaela se convirtió en un infierno. La realidad se desmoronó en 1000 pedazos. «¡Eduardo!», gritó Rafaela, y su voz se disponía a buscar al único en quien había encontrado un indicio de paz. Pero su mirada se detuvo brusca y aterrorizada. Eduardo caía al suelo, y su expresión era una mezcla de sorpresa y dolor. La sala se detuvo, y el mundo se volvió gris. Cada respiro se tornó pesado. Cada instante se convirtió en una eternidad. «No, no puede ser». Rafaela corrió hacia él, pero su madre con un grito la detuvo. «¡Regresa! ¡No te acerques!». Era un caos absoluto. Los gritos resonaban, la gente corría en todas direcciones. Pero para Rafaela solo había una imagen que necesitaba procesar, y lo que se avecinaba era claro como el día. Las verdades ocultas no solo definían quién era, sino que desataban un destino atroz. Justo cuando la desesperación se apoderaba de ella, notó algo en los ojos de Laura: la confusión, el misterio, pero también un destello de realidad. «Rafaela, no puedes quedarte. La verdad de nuestra vida no es lo que pensabas. Tienes que saberlo». Esa revelación, en medio del caos, hizo que el aire se volviera pesado. ¿Qué podían estar ocultando? ¿Por qué tenía que conocer esa verdad? Las sombras de su familia aparecían y desaparecían, pero el peligro se sentía tangible, en cada aliento, en cada mirada. El hombre de chaqueta negra sonrió, y en su gesto había algo más que arrogancia. Era una certeza de que todo había estado orquestado. «Este no es el final». «Esto es solo el comienzo de lo que realmente eres, Rafaela». Las palabras resonaron en su mente como un trueno. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué lugar ocupaba ella en esta maraña de secretos? Y de repente, todo parecía demasiado claro y oscuro a la vez. La búsqueda de la verdad era mucho más que huir de su pasado. Era enfrentarse a lo que realmente era. La sala, ahora distorsionada por el caos y la traición, permanecía en un desenfreno. Al fondo, un arma se disparó nuevamente, pero esta vez el eco sonaba distinto, amenazando a todos con un final inevitable. El legado ha sido despertado, y tú, Rafaela, eliges. ¿Seguirás en la oscuridad o enfrentarás esta verdad? La pregunta colgó en el aire, y el peso de la decisión le aplastó el pecho. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. Rafaela sintió el caos a su alrededor, el zumbido de la confusión y el terror llenando el Gran Victoria. Se tambaleó al ver a Laura en el suelo, pero el eco del disparo resonaba en su mente. Eduardo, caída la expresión en su rostro, intentaba acercarse, pero el dolor era palpable. «Rafaela, no», murmuró Eduardo, con los ojos alejados. Pero ella no podía escuchar. Las imágenes de su hermana llenaban su mente, la injusticia, el horror de no poder salvarla. La presión en su pecho crecía, y el aire se hizo denso. Sin previo aviso, una figura emergió del humo. «¡Rafaela!», gritó su madre, y el mundo pareció quedarse en silencio. Su voz era firme y decidida. El tumulto se desvaneció por un instante. «Tú tienes que vivir, tienes que enfrentarlo todo». «¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó Rafaela, desbordando confusión y dolor. «¿Por qué ahora? Todo se desmorona ante mí». «Porque hay una elección que debes hacer», dijo la madre, acercándose con rapidez antes de que el hombre de chaqueta negra pudiera detenerla. «No eres solo tú. Somos más de lo que imaginabas.
Lo que llevas dentro vale más que tu vida y la de Laura. La rabia y el desgarro llenaban el espacio. ¿Qué es lo que hay dentro de mí?, exigió Rafaela, mirando a su madre con furia. ¿Por qué siempre los secretos? Esto no puede seguir así. Al escuchar su nombre, Laura, tumbada en el suelo, levantó débilmente la mano. Rafaela, lo que llevamos en la sangre es un legado. No somos las víctimas, somos fuertes. Pero debes hacer la elección adecuada. Rafaela parpadeó, el nudo en su garganta se hacía doloroso. La realidad se expandía en un laberinto oscuro, y el hombre de chaqueta negra seguía en pie, como si esperara su decisión. Nosotros no podemos decidir por ti, dijo, con una sonrisa malévola. Con cada latido Rafaela sentía que la verdad golpeaba en su corazón. La conexión con su familia, el pasado oscuro, había estado siempre presente. «¡Basta!», gritó, y el caos se detuvo. El hombre dio un paso al frente, intentando dominar la situación. «No tienes poder aquí, Rafaela. La verdad, si la descubres, podría destruir». «¡Cállate!», gritó ella, y de repente un brillo surgió de su interior. Era como si cada secreto reprimido cobrara vida, y un torrente de poder brotó de ella. La sala se iluminó con una intensidad nueva, y el miedo en los ojos del hombre de chaqueta negra se tornó pánico. «Esto no puede ser», murmuró, retrocediendo. Con cada palabra que pronunciaba, un poder oculto se liberaba. «Hoy no dejaré que el miedo gobierne mi vida. Yo soy más que un secreto, más que un legado. Soy Rafaela». La sala vibró en respuesta a su voz. Los rostros de Eduardo y su madre reflejaban asombro. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos. En ese instante de conexión, Rafaela alzó la mano hacia su madre. «Ven, vamos a llevarnos a Laura». Sin dudar, su madre asintió, mientras el caos se desataba de nuevo. La sala temblaba, pero el vínculo entre ellas la sumía en el ojo del huracán. Eduardo, con una mirada desafiante, se situó a su lado. «No estás sola, jamás lo has estado». En un desesperado intento por acercarse, el hombre de chaqueta negra levantó su arma. Pero su grito se apagó de inmediato cuando un destello iluminó la habitación. La verdad enfrentada, Rafaela sintió que podía cambiarlo todo. Nunca más serán un secreto. La explosión de luz se convirtió en un eco revestido de victoria. Las sombras comenzaron a esfumarse, la imagen del hombre se desvaneció y la sala se llenó de un nuevo silencio. Aunque el futuro seguía siendo incierto, un nuevo capítulo se abría. Una vida sin mentiras. Pero en lo más profundo, la pregunta persistía. ¿Cuánto costaría realmente enfrentar su legado? Rafaela tomó la mano de Laura, aún en el suelo, mientras una nueva esperanza surgía. Y aunque los ecos del pasado seguirían acechando, hoy había ganado una batalla crucial. Pero el viaje apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos resolvería? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y a ti, querido lector, te invito a no perderte lo que vendrá. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.